Me imaginaba cuando las cosas van bien en casa, ah, hay un buen trabajo, las cosas fluyen, nos aumentan el sueldo, la familia está estable, todo va funcionando bien, pero de repente viene una crisis. Porque sabe que las crisis vienen de repente, así como también el Espíritu de Dios viene de repente, dice la palabra del Señor. También las crisis vienen de repente. El día de ayer, estando mi esposa, iba saliendo ahí en casa y de repente entra y me dice: parece que falleció la persona de enfrente. De repente vienen situaciones adversas a nuestras vidas y decimos: ¿y cómo tratar con estas cosas? ¿Qué hacer en los momentos difíciles que vienen a nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Yo quisiera tratar una historia que la Biblia nos cuenta y quisiera ir a Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y como siempre le digo, prenda su imaginación, imagínese en aquel tiempo. Era el tiempo en que había jueces, no había reyes, sino eran los jueces los que gobernaban. Que hubo hambre en la tierra, diga hubo hambre. Y un varón de Belén, diga Belén. ¿Alguien sabe qué significa Belén? ¿Alguien? ¿Fuerte? ¿No? ¿Alguien sabe qué significa Belén? Bueno, Belén significa casa de pan. O sea, casa en donde hay alimento. Pero la Biblia dice que había hambre en la tierra. Y aún el hambre llegó en Belén, en la casa donde hay alimento. Y dice la palabra del Señor: y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec. ¿Y por qué menciona el nombre? Porque el nombre es importante. En la antigüedad el nombre significaba mucho, hablaba mucho del carácter de la persona. Y si lo menciona es porque la palabra del Señor quiere llamarnos la atención en esto también. Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Está siguiendo la historia? Quisiéramos una oración y pedirle al Señor que hable a nuestra vida el día de hoy. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta hora, Señor, adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre y pidiéndote, Señor, que hables a nuestras vidas a través de este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor. Habla a través de estos labios y que toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. La iglesia dice amén. Esta es una historia de una familia buena. No nos dice la Biblia que estuvieran haciendo cosas malas, todo lo contrario. Yo creo que esta familia es como una familia que todos quisiéramos tener como vecinos, porque su estilo de vida parece que era bien, por lo que estamos leyendo. Como le decía hace un momento, el nombre de una persona era muy importante en aquel tiempo, y la Biblia dice que el dirigente de este hogar, el padre de familia de este hogar, el esposo de familia, el proveedor de esta familia se llamaba Elimelec, y Elimelec significa mi Dios es rey. Esto quiere decir que era un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Y contemporizando un poco esta familia en este tiempo, podríamos decir que era una familia que tenía su automóvil. Todos los domingos se preparaban en familia, iban juntos a la iglesia. Pensando en este tiempo, contemporizándolo en este tiempo,
eran fieles en la iglesia, participaban en todo lo que podían, servían en la iglesia. Él tiene un buen trabajo, su esposa es una ama de casa que cuida a los hijos, sus hijos son buenos alumnos, buenos hijos, una familia tipo modelo que todos quisiéramos tener de vecinos, o quisiéramos ser una familia como esta, o quizá usted sea una familia como esta. Y quiero llenar todos los espacios de esta historia que la Biblia no nos menciona, simplemente nos dice que vivían en Belén, en casa de pan, y hubo hambre en la tierra. La Biblia no nos da muchos detalles de por qué llegó hambre a este lugar, por qué llegó hambre a la tierra. Y cuando dice la tierra significa a todo lo que se conocía en aquel tiempo como la tierra. Esto quiere decir que llega también hambre a la casa de pan, a Belén. ¿Por qué llegó? No lo sabemos, la Biblia no lo menciona. Quizá los enemigos llegaban y quitaban las cosechas. En aquel tiempo la lluvia era tan importante, quizá dejó de llover y llegó hambre. Llegó una peste quizá a la tierra y empezó a haber hambre. No lo sabemos, pero lo único que sabemos es que había hambre. ¿Por qué el hambre llega a la tierra de una familia íntegra? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Cuando hablamos de hambre, no tiene que ver necesariamente con comida. Metafóricamente es cuando alguien se queda sin trabajo, pierde el empleo. Cuando muere un familiar, cuando llega una enfermedad imprevista a la familia, cuando los médicos dicen no hay cura de esta enfermedad, cuando a medianoche nos despertamos por una noticia triste. Esa es la medianoche. Nadie se la espera. Todo transcurre tranquilamente en el hogar. Todo está bien, estamos trabajando, las cosas van bien, nos aumentan el sueldo, la compañía está creciendo, la empresa crece, el negocio crece, los hijos están bien, todos estamos bien de salud. Pero de repente surge esto. Llega hambre a nuestra casa, pierdes el trabajo, te dan una noticia de una enfermedad grave que no tiene cura y cambia todo. Yo sé que a muchos nos ha pasado eso, que todo está tranquilo, vamos bien por la vida, las cosas van funcionando bien, pero de repente surge hambre. Todos los sueños que teníamos se truncan. Las metas de las cuales habíamos hablado y planeado se quiebran, se rompen en un momento. Y entiendo yo, porque creo que es una pregunta que muchos se hacen. Entiendo bien cuando la gente está haciendo algo malo, cuando una familia está haciendo cosas malas y suceden esto y trae consecuencias en la vida. Quiero entender eso, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero qué difícil es eso, cuando una familia que está haciendo las cosas bien, de pronto le llega una crisis, una enfermedad, una pérdida financiera, la ruptura del matrimonio. Dice uno, ¿qué pasó? Familias que de pronto el hijo es descubierto en drogas, en el alcoholismo, en el homosexualismo, cuando nunca se le dio facha de algo así. Y es sorprendente para nosotros, nos llega de sorpresa. En Hechos de los Apóstoles, la Biblia dice que estaba Pablo con uno de los discípulos y pasaban por la región de Frigia y Galacia, y dice la palabra del Señor esto, que el Espíritu Santo nos impidió que predicáramos, pero vino un viento de frente que no nos permitió avanzar. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? Porque es interesante que hay ocasiones que aún Dios es el que está en eso. Él es el que pone un viento que va en contra de lo que tú estás pensando que es bueno para tu vida, porque Él te está deteniendo
Él te está diciendo, no, no es para allá. Y como en muchas ocasiones lo he mencionado, hay mucha gente que dice en ocasiones que iba pasando, porque recuerdo en una ocasión que me decía un hermano, iba a pasar la carretera, y cuando iba a pasar la carretera como que me detuve en ese momento y pasó un automóvil. Si hubiera dado el paso me hubiera atropellado, pero qué suerte tuve en ese momento. Y no era el Señor que le estaba deteniendo, era el Espíritu de Dios diciendo, detente, no lo hagas. Dele fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Por eso que el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, que dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Una puerta cerrada puede que no es una interrupción de un plan, sino puede ser una señal o un desvío hacia el verdadero plan de Dios. Dios puede cerrar una puerta para decir, no es este camino, yo tengo un camino mejor. ¿Me estás siguiendo? Aunque nosotros podamos ver y decir, es que esta era una puerta, yo sé que por aquí era lo mejor, aquí me iba a ir bien, por aquí era el camino, pero si el Señor la cerró y tú le estás sirviendo a Él, es porque Él tiene un mejor plan para ti, es porque Él está mirando otra puerta y te la va a abrir esa puerta. Y por más que alguien la quiera cerrar, Él cuando la abrió, Él va a mostrarte ese camino. Ese aplauso es para el Rey de la Gloria. Piensa en esto. Muchos de los que estamos aquí y fue porque un día se cerró la puerta. Casi le puedo decir que el 90 o si no el 100% de los que estamos aquí estamos por una crisis. Llegó un momento difícil, una enfermedad, un problema familiar, el matrimonio estaba mal, las cosas no iban bien, y un día alguien nos dijo, mira, ve, busca del Señor, y corrimos al Señor. Casi podría decir que el 100% de las personas llegamos por una crisis en nuestra vida, cualquiera que fuera. Pero gracias a Dios porque Él cerró la puerta por el camino en donde estábamos yendo y nos mostró el verdadero camino. Leí algo que Steve Jobs, el creador de Apple, solía decir. Y él dijo, cuando veo lo que he logrado para la humanidad, cuando veo en dónde estoy posesionado, siempre trazo una línea de punto hacia otro. O sea, de donde comencé hacia donde estoy. Y la línea de punto me lleva a aquel lugar donde perdí el empleo y estaba en un garage trabajando, sin empleo y sin nada de dinero. Pero eso me motivó a salir adelante. Hoy podemos decir, gracias a Dios me ha ido bien, el negocio va bien, la familia está estable, el trabajo está bien, las cosas están funcionando bien. Y yo le podía decir respecto a la iglesia, gracias a Dios que tenemos un lugar bien, gracias a Dios que tenemos a alguien que transmita, gracias a Dios que tenemos 2 grupos de alabanza bien establecidos, gracias a Dios que tenemos familias fortalecidas, gracias a Dios. Pero si me voy al punto de atrás, comenzamos en un lugar donde no había un techo, donde el pastor tenía que cantar con la guitarra, él pedía la ofrenda, él predicaba, él hacía todo,
donde ponía a mis hijos ahí en la puerta para recibir a la gente, donde mi esposa estaba atendiendo a los demás, y donde cuando llovía nos mojábamos todos. Nos vamos al punto de atrás, y lo único que puedo decir, hermano, hubo momentos en la vida en que quería tomar un camino, pero el Señor cerró la puerta y dijo: no es por ese camino, ve por ese. Y ahora podemos decir: gracias, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero algo tuvo que suceder en el camino. Eso mismo nos enseña la palabra de Dios. Personas que fueron procesadas en el desierto para llegar a presentarse como obreros aprobados, que no tuvieran de qué avergonzarse. ¿Quién le gusta sufrir? A nadie. Pero eventualmente van a llegar vientos contrarios a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia. Por ejemplo, no puedes ignorar la muerte, porque es parte de la vida. Hacia allí vamos todos. Todos nos vamos a morir. Y como que a la gente no le gusta hablar de la muerte, pero en realidad para nosotros no es muerte, es vida. Porque todos vamos hacia allá. Vivir es redescubrir el propósito de la vida. Cuando descubres el propósito de la vida, enfrentas batallas, enfrentas vientos contrarios, porque sabes que esos son los exámenes que te van a llevar a otro nivel, a crecimiento. Es como querer ser médico y querer evitar pasar las materias para recibirte como médico. Tienes que pasarlas para recibirte como médico, porque aún Jesús tuvo puertas cerradas. ¿Cómo es posible que Dios manifestado en carne haya tenido puertas cerradas? Y cuando hablamos de puertas cerradas en Jesús, hablamos de la humanidad, porque a Jesús se le cerraron puertas. Él estaba en el huerto del Getsemaní, y dice la palabra del Señor que en el momento crítico, que él sabía que iba a pasar un momento difícil, y él ora y dice: Padre, si es posible, no quiero pasar esto. Yo sé lo que me va a pasar, sé que me van a crucificar, pero antes de ser crucificado me van a golpear, sé que me van a clavar las espinas, la corona de espinas. ¿Sabe por qué lo sabía? Porque las profecías lo decían. ¿Sí me estás siguiendo? Él sabía que iba a haber una crisis, así que dijo: si es posible, pasa de mí esta crisis. Si es posible, pasa de mí esto que voy a pasar. Pásalo, no quiero, bríncalo, que ya esté yo allá en el cielo, que vea tu gloria, pásalo. Hubo un momento de crisis para Jesús. Él no quería sufrir, pero quizá le estaba diciendo: no hay otro plan. Habrá otra forma de que esto pase. Pero la puerta se cerró para Jesús. ¿Sabe por qué? Porque era el mejor plan. Si esa puerta no se hubiera cerrado, no estaríamos aquí. Si esa puerta no se hubiera cerrado, no estaríamos alabando al Rey de la Gloria. Si esa puerta no se hubiera cerrado, no reconoceríamos el nombre de Jesús, que tiene poder. Pero gracias que a esa puerta se cerró y que Jesús fue a la cruz del Calvario, hoy podemos recibir esa recompensa. Y habrá puertas que se te van a cerrar, pero el día de mañana verás la gloria de Dios, porque esa puerta se te cerró y porque Dios tenía un mejor plan para nuestra vida. Y volviendo a la historia, cuando llega el hambre al hogar de Elimelech, de Dios es mi rey, él tomó una decisión que le costaría más que un cambio de domicilio. La Biblia no dice que Dios le haya hablado. La Biblia no registra que Dios le haya dicho: muévete de esta tierra, ve a aquel lugar. La Biblia no registra que Dios le haya dicho: es tiempo de que busques otro lugar, o busca la comida en este lugar. Dios no le dio una orden, simplemente se movieron a la tierra de Moab. Eso es lo que registra la palabra del Señor. Cuando hay crisis en nuestra vida,
tomamos decisiones incorrectas. En Moab no habitaba Dios. Moab era un pueblo que no adoraba a Dios. Tenían un dios llamado Moloc y sacrificaban a los hijos a Moloc, el primogénito, el primero que nacía, lo sacrificaban y se lo entregaban al dios Moloc. Y ellos van a esa tierra, un territorio pagano, un territorio donde vivían los enemigos del pueblo de Israel. Pero muchas veces la crisis hace que hagamos cosas que no deberíamos de hacer. La Biblia no nos registra que Elimelech consultara a Dios a dónde ir. No consultar a Dios en las decisiones de la vida te va a traer consecuencias. Por eso te digo, hasta en los mínimos detalles, consulta al Señor. En las cosas que tú dices, ¿a poco voy a consultar a Dios por eso? En los mínimos detalles consulta al Señor. La Biblia dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en las cosas tan insignificantes tú consultas a Dios, te digo una cosa, en las cosas grandes siempre estarás consultándolo al Señor. Pero de pronto la Biblia dice algo. En el versículo 3 de Ruth, capítulo 1, después de que ellos están en esa tierra, murió Elimelech. ¿Quién murió? Dios es rey. El que motivaba a sus hijos a ir al templo, el que les decía: mire, busquemos del Señor, el que todas las mañanas se levantaba y hacía una oración, el que decía: tomémonos de las manos en la hora de la comida y hagamos una oración a Dios, el que los motivaba, murió Elimelech. Dios es rey. El marido de Noemí, el que la motivaba, el que la sostenía. Y quedó, dice la palabra del Señor, ella con sus 2 hijos, una viuda con 2 hijos. Ellos crecieron en ese lugar, pero no había el referente del padre, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué tomaron mujeres moabitas? Porque de un versículo a otro pasó mucho tiempo. Pero lo que me doy cuenta, que ya no estaba el que les proveía la parte espiritual, el que les decía: miren, busquen a alguien de su pueblo, busquen a alguien que les ame, a alguien que las considere, alguien que los considere, alguien que les va a amar. No va a ser mejor que el pueblo de Dios. Y eso quiero decirle al pueblo de Dios el día de hoy, a todos los jóvenes y señoritas de la iglesia: no hay mejor persona para usted que alguien que ame más a Dios que a usted misma o que a usted mismo. ¿Sí me está siguiendo? Pero la Biblia dice que ellos se casan con mujeres moabitas. ¿Por qué? Ya no estaba el padre. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Está siguiendo la historia. Le digo, de un versículo a otro pasa mucho tiempo. O sea que Ruth y Orfa eran de un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a un Dios. Quizás puedo deducirlo por lo que entendemos en la palabra del Señor. Orfa y Ruth vieron muchas veces cómo su propio padre iba y ofreció quizá un hijo, quizá vieron cosas de cómo hacían sacrificios humanos. Ellas vieron cosas que al Dios al cual iban a conocer en este momento no le agradaban. El verso 5 dice: y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Porque si nosotros tomamos decisiones en momentos de crisis, traeremos más crisis a nuestra vida. Eso le pasó a este hogar. No se sabe por qué es que murieron, la Biblia no registra eso, pero lo único que le puedo decir es que una mala decisión va a robar a tus hijos.
Una mala decisión puede robarte tu matrimonio. Una mala decisión puede robarte tus finanzas. Una mala decisión puede robarte tu salud. Una mala decisión nos puede sacar del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. No hay lugar más inseguro. Escuche lo que le voy a decir. No hay lugar más inseguro que salirte de la voluntad de Dios. Esta familia toma una pésima decisión. Y en Moab se muere el padre de la familia. Y recuerde que en la antigüedad el padre de la familia era el sostén del hogar. No es como ahora. Hoy me muero y mi esposa mañana se consigue otro. No. O quién sabe, a lo mejor sí. O se va a trabajar. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad una viuda no podía trabajar tan fácilmente. Era el sostén de la familia. Una mujer se queda viuda y no se encontraba en su nación. Estaba muy lejos de la nación donde había familiares de ella. Allí mismo en Moab pierde a sus 2 hijos. Ahora no solo era una viuda, sino eran 3 viudas. Una mujer que se queda con sus 2 nueras. Y la Biblia dice que pasan 10 años. Y escucha que de la tierra de donde salieron, Jehová ha visitado a su pueblo y les dio pan. Y le voy a decir por qué. Porque en realidad ellos nunca debieron de salir de la casa de pan. Ellos no tenían que haber salido de la voluntad que Dios tenía. Y usted, yo sé que me puede decir muchas cosas. Bueno, pero es que ahí conoció a Ruth y es que era el plan de Dios. Yo le voy a decir una cosa: Dios siempre tiene un plan perfecto. Y aun cuando nosotros nos equivocamos, el plan de Dios se va a cumplir, porque Él tiene un propósito. Y cuando Él pone la mira en algo, ese algo va a suceder. Y ya había un plan del Señor, pero Él tenía un plan para esta familia definitivamente. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando nos salimos del plan que Dios tiene para un hogar, para una familia, para un matrimonio, definitivamente que esas decisiones van a traer problemas a nuestra vida. No es el plan de Dios. Pero Dios nos ama tanto que aún en medio de todo eso, Él se va a mover. Porque podríamos decir ahorita, y podría traer a mucha gente y decir: usted tuvo un problema, y sé que muchos dirán: no, yo pasé esto, a mí tomó una mala decisión. Sí, he tomado muchas malas decisiones. Esta mala decisión me trajo consecuencias. Y sé que todos los que estamos en este lugar podríamos mencionar un momento en el cual tomamos mala decisión y trajo una consecuencia. Pero aún en esas malas decisiones, sin esas consecuencias, Dios se movió. Porque Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Hoy quiero hablarle rápidamente 2 principios para salir de ese estado. Porque quizá usted se encuentra en un estado así, decir: la regué, me equivoqué, no sé qué hacer, he tomado decisiones en mi vida, o me encuentro en un momento de crisis. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo actúo? Y hoy le voy a dar 2 principios para salir de ese estado. ¿Está listo? Noemí hace algo que está registrado en la palabra de Dios y por un propósito. Porque ahora entiendo que todo lo que está registrado en la palabra del Señor es que tiene un propósito. El verso 6 del capítulo que estamos leyendo registra algo que hace Noemí. Y la Biblia dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y el primer principio que nos dice la palabra del Señor, y que tenemos que hacer todos en los momentos en que hay crisis, es que la Biblia dice y registra que se levantó con sus nueras.
No sé si esto lo habla literalmente o metafóricamente, que se encontraban tiradas, pero algo sí que le puedo decir, que cuando hay hambre, cuando hay crisis en el ámbito de la vida, uno tiende a bajar los brazos, uno tiende a sentirse decaído, uno literalmente se siente en el suelo. Cuando hay crisis en nuestra vida y decimos: yo no sé qué hacer, por más que he intentado hacer esto, no me sale, ¿qué está pasando en mi vida? Todo estaba funcionando bien y de pronto me llegó esta crisis. Quiero que usted se imagine, cuando hay crisis así nos sentimos, literalmente bajamos los brazos, hasta la cara nos cambia. ¿Cómo está? Mal. Cuando le dan una noticia de que le llegó una enfermedad grave a su vida, mire, hasta cambia el rostro. Ay, y usted no sabe, y usted diga: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Mal. Y usted hasta: ay, me siento mal. Algo le está pasando, porque cuando hay crisis así nos sabe. Pero algo que nos dice la palabra del Señor, que entonces Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. O sea, se salió de ese lugar donde estaba en crisis. ¿Por qué? Porque oyó que oyó en el campo de Moab, o sea, oyó en ese momento de crisis que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Y yo le tengo una buena noticia: en medio de la crisis, en medio de la guerra, en medio de la destrucción en que nosotros vivimos, en medio de una pérdida de trabajo, en medio de que las cosas no están funcionando en el matrimonio o en la familia, hay un Dios que todavía sigue presente para ayudar a su pueblo, y Él está diciendo: aquí estoy el día de hoy. Dele fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alguien tiene que escuchar esto el día de hoy. Lo primero que hay que hacer cuando llega a su vida hambre, cuando llegan problemas, cuando llegan enfermedades, cuando pierde el trabajo o cualquier circunstancia, lo primero que tiene que hacer usted es levantarse. No se quede tirado, prepárese para el culto, venga a la casa del Señor, alabe al Señor con todo su corazón, aleluya, porque Él va a escuchar su clamor. No tire los brazos. No te quedes ahí tirado, tirada. No puedes ayudar a otros si no te levantas primero. ¿Me está siguiendo? Hay que reaccionar. Dese unas cuantas cachetadas. Reaccione. El verso 7 dice: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hay gente que se levanta, y este es el segundo principio, pero no sale de Moab. Hay gente que se levanta pero sigue en la misma situación y no hace nada. Pero miren lo que dice la palabra del Señor que hacen estas mujeres. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras, y comenzaron a ¿qué? ¿Qué comenzaron a hacer? Hay que caminar, hermano, hermana. En medio de la crisis, no se quede ahí detenido en la crisis y no diga: ay, es que ya estoy de pie pero no sé cómo salir. Yo le digo cómo salir de una crisis. Hay que empezar a caminar, hay que empezar a actuar, hay que empezar a ir hacia adelante, porque Dios tiene algo allá adelante para su pueblo y para su iglesia. Pero ¿sabe a dónde comenzaron a caminar? A la tierra de Judá, a la tierra de Belén, en donde había pan, en donde hay alimento. Hermano, hermana, amigo y amiga, cuando usted se encuentre en los momentos de crisis, en los momentos de situaciones difíciles, no hay mejor lugar que ir a la casa de Dios, a alabar el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde va a encontrar la palabra que usted necesita. Hay gente que se levanta pero no sale de Moab. Gente que
que crónicamente vive lo mismo, sigue en el mismo círculo. No cortan lo que tienen que cortar, porque tienen que cortar con Moab para llegar a Israel. Tienen que cortar con cosas para llegar a la tierra de pan. Si no cortas la tierra pagana, no vas a comer pan. Si no cortas con esas cosas que te hacen daño, no vas a poder llegar a donde Dios quiere que llegues. Si no cortas con esas relaciones tóxicas, no vas a llegar al punto que Dios quiere llevarte. Por eso es que Dios no le permitió entrar a Israel a la tierra de Canaán, porque la Biblia dice que estaban intoxicados. No lo dice así literalmente, pero estaban intoxicados. ¿De qué? De alguien que dijo: no se puede, no vayamos, mira, son gigantes, no vamos a poder con ellos. Aunque había dos, pero siempre desgraciadamente ganan los que son más. Y había 10 que decían: no se puede, no vamos a lograrlo. Y Dios se molestó tanto eso porque se intoxicaron de gente que decía que no se podía. Y yo le digo algo: yo creo que vamos a ver más la gloria de Dios en este lugar. Sé que va a haber más crecimiento, sé que vamos a ver cosas sobrenaturales. Pero hay que cortar con esa gente que dice que no se puede, gente que dice no lo vamos a lograr. Hay que cortar con esa gente. Antes de terminar, quisiera compartir lo que sucede después de esto. Noemí voltea y mira a sus nueras y les dice: ustedes nacieron acá, aquí hicieron su vida, ustedes son moabitas. Pero yo lo que me puedo dar cuenta es que Noemí ya les había hablado del Dios de Israel. Noemí ya les había platicado del Dios que había abierto el mar y que habían pasado en seco. Noemí ya les había hablado de ese Dios tan maravilloso que les había dado maná en el desierto. Noemí les había hablado de tantas maravillas que de ese Dios tan grande y poderoso. Porque la Biblia dice que ellas la siguieron a su suegra. Y esto es extraordinario, porque que una nuera siga a la suegra. Así que les dice: ustedes nacieron ahí, yo ya estoy vieja, no tengo marido. Pero les dice: si yo tuviera y me nacieran hijos, porque había una ley en el pueblo de Israel que decía que si una mujer se quedaba viuda, pero tenía un pariente cercano como un cuñado, el cuñado podía tomarla como esposa para redimirla. Pero Noemí no tenía más hijos. Así que le dice: mira, imagínate que alguien se enamorara de mí y pudiera tener hijos. Van a esperarlos ustedes 20, 30 años. A lo mejor ya ni viven. Es lo que les está diciendo Noemí. Mejor regresen. Pero el verso 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, el nombre de Orfa significa obstinada. Y obstinado es aquel que se mantiene excesivamente firme en una idea. O sea, que Orfa simplemente volteó y dijo: no, yo creo ser cristiano, casarme con un cristiano. No, que son aburridos, yo quiero Juana la cubana y pues de vez en cuando echarme mis copitas, pues no, como que una cristiana, pues no, un cristiano más bien mejor me regreso. Pero Ruth pensó: no. La Biblia dice que las dos lloraron, las dos tomaron una decisión, y esta decisión marcaría el rumbo. ¿Quién recuerda a Orfa? ¿Quién fue Orfa? ¿Con quién se casó Orfa? ¿Se volvió a casar? ¿Pasó algo en su vida? Nadie la va a recordar, pero la Biblia nos dice que una mujer tomó una decisión, y esa decisión marcó el rumbo de su vida, que aún hay un libro de ella, Ruth.
La Biblia no va a perder el tiempo en describir a gente que no toman buenas decisiones. El joven rico, ¿alguien sabe su nombre? ¿Alguien sabe qué pasó después de la decisión que tomó? Muchos seguían a Jesús, pero nadie lo recordará. Pero qué feo que pase usted la vida y que nadie sepa más de usted cuando ya no esté aquí. Qué feo que usted no inspire a nadie. Recuerdo algo importante, que alguien nos recuerde. Recordaremos la vida de Ruth. Está escrita su historia. Está un libro de ella, porque ella un día tomó una decisión. Y creo que son las palabras que todos quisiéramos escuchar. Todo líder quisiera escuchar estas palabras. Como pastor se lo digo, yo quisiera escuchar estas palabras de todos los que están en este lugar. Como padre quisiera oír estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Las que Ruth le dijo a su suegra Noemí: no me ruegues que te deje. Uy, cómo quisiera que así me dijeran. Bueno, mi esposa sí me dice. ¿Cómo me gustaría que gente dijera: no me ruegue que me vaya de Vida Nueva, no me aleje de este lugar, yo quiero estar aquí, y me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Pero no solamente le dijo eso, le dice: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada junto a ti. Quiero ser sepultado. Así me haga Jehová. Y si usted se da cuenta, estaba reconociendo al Dios Todopoderoso. Eso quiere decir que ya conocía al que todo lo puede, ya conocía al que todo lo da, ya conocía al que abre y cierra puertas. Y ella sabía que cuando fuera a la casa de pan, que cuando llegara a Belén, tendría a un sustentador, a alguien que le abriría las puertas, a alguien que la sostendría, a alguien que le llevaría de gloria en gloria. Por eso es que ella menciona: así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cuántos pueden decir: Dios me ha puesto en este lugar y voy a seguir hasta que Él me mueva a otro lugar? Termino con esto. Dos viudas van detrás recogiendo las migajas de las demás familias, porque había una ley mosaica que decía que cuando las familias cosechaban, tenían que dejar las sobras para las pobres, para las viudas, para los huérfanos y los extranjeros. O sea que Ruth empieza a ir detrás de aquellos que dejaban las sobras. Estaba en la casa de pan. O sea que Ruth era un pepenador. Así fue como Ruth un día le dice a su suegra: quédate en casa que voy a recoger por ti. Y se encuentra en la tierra de Boz recogiendo las sobras desde la mañana hasta la noche, y encuentra la benevolencia ante los ojos de Boz. Boz representa a nuestro Señor Jesucristo. En medio de la crisis no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Aquí es donde vas a encontrar la respuesta. Aquí es donde vas a encontrar una palabra que Dios va a hablar a tu vida y va a cambiar el panorama. Aquí es donde vas a encontrar una puerta abierta y donde Dios te va a decir: no, he cerrado esta puerta porque no quiero que vayas por ahí. Dios ha puesto un lugar. Y yo quiero invitarte que te pongas de pie en esta hora. ¿Cuántos hemos tomado decisiones que nos han llevado a un punto grave?
Y hay un lugar donde Dios nos ha puesto, la casa de pan. He escuchado últimamente mucho esto que hermanos me han mencionado. Y muchos me han dicho estas palabras. A mí me gustó cuando llegué a Vida Nueva, porque me gustó vida nueva. Vamos a comenzar una vida nueva. Me encanta porque la Biblia nos habla de un antes, un después. La Biblia está Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, antes de Cristo la historia está y después de Cristo. Y nuestra vida es eso. Antes que no teníamos a Cristo y hoy que tenemos a Cristo. Hay alguien en este lugar, cierre sus ojos. Hay alguien en este lugar que a pesar de estar en Belén, aún sigue recogiendo solo sobras. Hoy es el día para entrar a comer a la mesa del Rey. Hay alguien en este lugar que quizá está pasando una crisis. Qué bueno que estás en la casa de pan, en la casa del Señor. Hay alguien que necesita el día de hoy que Dios abra una puerta. Qué bueno, porque estás en el lugar adecuado. Por eso quiero invitarte, si hay alguien en este lugar que quiere pasar al altar en esta mañana y decirle: Señor, vengo a ti. Así como Noemí y Ruth corrieron a Judá, a Belén, a la casa del pan, quiero recorrer a ti, Señor. Quiero venir ante tu presencia, Señor, porque sé que tú abres puertas y sé que tú también cierras puertas. Y hoy vengo a alabarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, Señor. Lo demás sé que tú lo harás, Padre eterno. Y vamos, levante sus manos ahí en donde está, levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Hoy vengo a buscar tu rostro, Señor, a la casa de pan, Señor, en donde hay respuesta, en donde se abren puertas y también se cierran puertas, en donde sé que veré tu gloria, veré tu gloria. Vamos, abra sus labios, exalte al Señor en esta hora, aleluya.